Ya vamos a ver definitivamente lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia en la tribulación. Vamos a empezar aquí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51, que habla del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, la primera venida secreta del Señor Jesucristo. Él viene como ladrón para recoger a su iglesia, es su venida secreta. Y aquí dice, versículo 51, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es importante poner o entender el momento del rapto de la iglesia, ya nuestra transformación, como dice la palabra de Dios aquí, nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Muy importante. Aquí dice claramente que a la final trompeta, no dice la primera trompeta, dice la final trompeta. Y hay gente que dice, no, la iglesia no puede estar en la tribulación porque las trompetas ya siempre son para Israel. Entonces, ¿por qué Dios llama a su iglesia con una trompeta? Con una trompeta. Aquí está. Y dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y vamos a ver en el Apocalipsis donde se encuentra esa final trompeta. Es muy importante entender la palabra de Dios en Apocalipsis y las agrupaciones de las cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6 empiezan los sellos y Dios agrupa los primeros cuatro sellos. Así son jinetes con sus caballos, entonces ya es completamente diferente, son diferentes que los otros sellos. Ya son jinetes con sus caballos y cuatro. Entonces Dios agrupa estos cuatro sellos ya en un grupo de jinetes con sus caballos. ¿Okay? Muy importante entender lo que la palabra de Dios está haciendo. Dios en su palabra agrupando estos sellos, ya cuatro sellos. ¿Okay? Después podemos ver en el capítulo 8 del Apocalipsis que Dios también agrupa los cuatro trompetas. Las primeras trompetas, aquí dice la palabra de Dios, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Siempre me preguntaba, ¿por qué dice aquí en las trompetas que siempre la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte y la tercera parte en esos cuatro trompetas? Y Dios me enseñó hace poco, ¿verdad? Hace unos meses, que es la tercera parte. Es un juicio sobre la tierra y solamente la tercera parte, porque su iglesia todavía está en el mundo. Y Él como Padre nos está juzgando, como dice la palabra de Dios, que el juicio tiene que empezar con la casa de Dios, con la iglesia. Tiene que empezar con nosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces, si empieza con nosotros, entonces ya que será el fin de los que desobedecen. Entonces ya vemos aquí que es la tercera parte dentro de la tribulación y gran tribulación. Pero aquí en la cuarta trompeta vemos el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Entonces ya vemos oscuridad
y hemos visto en otro video que la oscuridad es lo que Dios ocupa en la tierra para recoger a su iglesia. Ya el Señor Jesucristo, repito, dijo, he aquí vengo como ladrón. Y los ladrones no vienen en el día, los ladrones vienen en la noche a quitar algo precioso. Entonces aquí está ya la oscuridad. Entonces yo les digo que Dios ya en los sellos agrupa los 4 sellos, primeros sellos, y también agrupa aquí las 4 primeras trompetas. Y yo les digo que la cuarta trompeta es la final trompeta para la iglesia. Es la final trompeta, donde ya vimos en 1 de Corintios 15, versículo 52, dice que ya a la final trompeta seremos transformados. También 1 de Tesalonicenses 4, 18 dice que seremos arrebatados. Entonces puede ser el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. A veces yo me refiero a este momento como el arrebatamiento, pero está, digo yo, en la cuarta trompeta, la final trompeta para la iglesia. Dios mismo está agrupando en su palabra 4 sellos y 4 trompetas. Y dice, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, la palabra de Dios en su palabra, divide 4 trompetas de 3 trompetas. Entonces yo digo que la cuarta trompeta es la final trompeta para la iglesia. Ya es justo, es un tiempo de oscuridad, ya, y también es justo antes de la ira de Dios. Y hay unos que dicen que no, la iglesia no puede estar en la tribulación porque 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice que aquí, ya, 5, 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo he enseñado claramente que la tribulación no es la ira de Dios. La tribulación es el reinado de la bestia. La primera parte, un reinado político. La segunda parte, un reinado religioso. Entonces, aquí en donde dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, justo antes de derramar su ira sobre el reino de la bestia, nos va a quitar. Nada de ira para su iglesia. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. ¿Por qué dice salvación? No estamos hablando de gente cristiana, gente salva. ¿Cómo vamos a alcanzar una salvación después de nuestra salvación? Y tenemos que entender que la palabra de Dios ocupa la palabra salvar y salvación en varias maneras. De plano, en Santiago capítulo 5 dice que la oración de fe salvará al enfermo. Esto no quiere decir que ya salvo el pobre enfermo de las consecuencias del pecado y la salvación así. No, es salvación de su enfermedad. Ya es como un rescate. La palabra salvar y salvación como sinónimo también para el rescate. La mujer que sigue en la justicia se salvará en su parto, dice primera de Timoteo. Así también es salvar, ¿de qué? De los dolores de su parto. Así es. Entonces la palabra salvar, salvación, no siempre se refiere al momento de la salvación en la vida cristiana. Entonces estamos aquí para alcanzar salvación. Y para mí, esta palabra salvación quiere decir el momento que Dios nos va a quitar de la tierra
para no tener que experimentar su ira sobre el reino de Dios. Y vemos eso también en Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesucristo dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos que nuestra salvación no es por obras, no es por perseverar así, no es por eso, es por fe. Entonces, la palabra salvar en ese versículo, el que persevere hasta el final, este será salvo. Quiere decir, ¿salvo de qué? De la ira de Dios. Perseverar hasta el final de qué? Hasta el final de la tribulación. Perseverando hasta el final de la tribulación, será salvo. Y la palabra de Dios es tan fácil entender cuando ponemos todo en su orden. Tenemos, por ejemplo, una orden aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay dos, una venida secreta, donde Él viene como ladrón para ya quitar de esta tierra lo precioso, y también una venida montado sobre un caballo blanco con su ejército, somos nosotros, ya entonces aquí, donde dice a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando fácilmente de la primera venida, la venida secreta, dice, y nuestra reunión con Él. Por eso yo sé que es la primera, es la venida secreta, porque dice, y nuestra reunión con Él. Aquí está el contexto del rapto de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este día es el rapto, ya tenemos el contexto de nuestra reunión con Él. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ya una gran desviación de los hijos de Dios de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso quiere decir, la palabra de Dios nos está diciendo que nuestra reunión con el Señor Jesucristo no puede pasar hasta que después de que se manifieste el hombre de pecado. Y Él se manifiesta como el hombre de pecado, el hijo de perdición, a la mitad de la tribulación. Y sigue diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de la tribulación, ya después de esto, ya dice que puede pasar nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Muy fácil entender la palabra de Dios. Pero un versículo que es hasta más claro, ya estamos aquí en segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, que habla del arrebatamiento de la iglesia en las nubes. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la venida secreta, tiene que ser, no precederemos a los que durmieron, a los que ya se murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿verdad? Y voz de mando es del Padre. Vamos a ver eso en un momento. Con voz de arcángel, muy importante entender eso, y con trompeta de Dios. Ahí está la trompeta de nuevo, la final trompeta que ya vimos en Apocalipsis capítulo 8, en la cuarta trompeta. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y yo digo que los que hayamos quedado hasta el final de la tribulación, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, donde habla de un hijo del hombre. Aquí dice, Apocalipsis 14, 14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Podemos ver fácilmente que ese es el Señor Jesucristo, porque en el capítulo 1 del Apocalipsis, la primera vez que Juan ve al Señor Jesucristo, él dijo, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Las mismas palabras, ya fácilmente entendemos que este es el Señor Jesucristo. Y en su mano una hoz aguda para cosechar la tierra, ¿verdad? Y del templo salió otro ángel con voz de arcángel. Aquí está, 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, con voz de arcángel. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Muy importante entender que el Señor Jesucristo dijo que hasta el Hijo no sabe el momento del arrebatamiento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Él está encima de esta nube, está esperando la palabra de su Padre que Él manda por medio de un ángel, un arcángel. Entonces ya Dios el Padre, ya dice, y del templo salió otro ángel. Eso quiere decir que ya Dios el Padre en su templo manda a su ángel, el arcángel, a su Hijo. Ya es tiempo de cegar. Y aquí se encuentra fácilmente en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, de 15, 16, 17, así, con trompeta, que no se encuentra aquí, pero de todos modos es una trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando. Eso quiere decir que el Padre está mandando al Hijo a ir a recoger a su iglesia. Dice, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Vemos el rapto de la iglesia en el capítulo 14 del Apocalipsis, a la final trompeta. Y dice aquí algo interesante, pues la mies de la tierra está madura. Ya hoy en día yo digo que la iglesia no está lista para el rapto, la cosecha, ¿verdad? Pero aquí dice Santiago capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y aquí el contexto es la venida secreta. Él viene como ladrón. Dice, mirad como el labrador, el que recoge la fruta, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ya en el primer siglo encontramos la lluvia temprana, donde había una persecución mundial de la iglesia. Después de ese siglo ya no ha pasado una persecución mundial hasta la fecha, pero en el futuro ya vemos, pues yo entiendo muy bien, viendo a muchos cristianos desviados, que la mayoría de la iglesia no está lista para esa cosecha, ¿verdad? Porque es fruto verde. Pero aquí dice, y la lluvia tardía. Entonces queda en el futuro una persecución mundial de la iglesia para madurar el fruto, porque decía el ángel al Hijo de Dios, porque la mies
es madura, ya es es lo que la iglesia siempre ha necesitado para estar ya más cerca de Dios, la persecución. Y en la tribulación va a ser la persecución del anticristo.